¿Cuál fue el gran rumor en tu escuela secundaria? ¿Resultó ser cierto? El doctor Palermo, el profesor de banda, nunca se doctoró en música como decía. Era extraño, solía obligar a todos sus alumnos a llamarlo doctor, pero cuando regresó de su permiso de ausencia, todos lo llamamos señor como si nada hubiera pasado. Eso es hilarante, espero que haya desinflado un poco su ego. Interesante, en situaciones profesionales con las que me he encontrado, parece que el negocio o la administración es el elemento que desea que los empleados parezcan más inflados en calificaciones de lo que es cierto. Tengo curiosidad, sin ningún conocimiento, si la administración deseaba que él inflara su título en beneficio del prestigio de la escuela. ¿Qué pasa con los profesores llamados Palermo? Tuve uno que vivió en el Reino Unido hace décadas pero insistía en seguir diciendo cosas como el retrete y pronunciar banana con acento británico. Se atascó el brazo en una puerta del metro de París que se estaba cerrando en un viaje escolar y usó un cabestrillo durante semanas. Había una estudiante de primer año de 18 años que estaba embarazada, y se difundió una broma de que este era su cuarto hijo. Dijeron que estaba embarazada por primera vez a los 12 años y que por eso nunca terminó el 9º grado. De hecho, me hice amiga de ella porque ambas sufríamos en educación física, y me sentí mal de que la gente difundiera este rumor y se burlara de alguien que obviamente está tratando de mejorar para su bebé. Bueno, resulta que en realidad era su 5º hijo. Tuvo un par de gemelos a la edad de 13 años. Luego, a los 14, estaba tratando de ser madre de 2 y terminar el 9º grado, pero quedó embarazada nuevamente y abandonó. Ahora me doy cuenta de que toda la situación era muy preocupante. Espero que haya recibido alguna orientación. Esa es una historia triste. No es tan emocionante como algunas de las respuestas, pero en mi antigua escuela secundaria siempre me decían que si ibas a la escuela después del anochecer, en ciertas condiciones verías un montón de esvásticas pintadas en las paredes de ladrillo del edificio. Pensé que era falso porque si realmente están pintados allí, ¿por qué no puedes verlos en todo momento? Una noche me quedé hasta tarde para asistir a una reunión del Club de Arte. Estábamos estudiando la exposición de las fotos y jugando con algunos tubos de luz para hacer fotos geniales, así que teníamos la reunión al aire libre en la oscuridad. Mientras estábamos jugando, me acerqué al edificio desde cierto ángulo y los vi. No sé si fue pintura en aerosol la que se limpió y dejó algún tipo de residuo o químico en los ladrillos, o si alguien los roció con una capa transparente o algo así, pero obviamente había esvásticas en la pared. 100% serio, cuando conduzco a casa por la noche, puedes ver las palabras yo mama que alguna vez fueron pintadas con aerosol en la señal de alto al lado de mi casa, claras como el día con los faros. Sin embargo, durante el día real, es solo una señal de alto normal. Pintura fantasma. Malditos fantasmas nazis. Son incluso peor que los zombies nazis. Que un profesor de inglés estaba consumiendo algo. Es bastante triste en realidad. Era solo un tipo normal que se destrozó la rodilla. Entonces, después de la cirugía, tomó analgésicos, se enganchó a ellos y finalmente comenzó a usar heroína. Nadie realmente lo creyó hasta que abruptamente se fue de permiso. Estuvo fuera durante la mayor parte del año escolar y cuando finalmente se puso sobrio y regresó, les contó su historia a los estudiantes para tratar de mostrarles lo peligroso que es eso, y confirmó que todo era verdad. Me alegro de que se haya limpiado y haya usado su experiencia para enseñar a los niños las consecuencias reales de las drogas y lo fácil que cualquiera puede quedar enganchado. Espero que todavía esté limpio ahora. Primer año de universidad, primera semana en el campus. Las clases aún no habían comenzado, estoy decorando mi dormitorio con la puerta abierta y el encargado del piso viene a saludarme. Se da cuenta de que acababa de colgar un cartel de Trainspotting en mi pared. Esto era de 1998, y él dice cartel genial, me encanta esa película. Más tarde esa noche, algunos de nosotros regresamos al dormitorio y los técnicos de emergencias médicas están transportando al tipo en una camilla a la ambulancia. Resulta que había tenido una sobredosis de heroína. Aparentemente vivió, pero nunca más se supo de él. En un viaje de esquí, el profesor de educación física supuestamente le dio una cálida noche a la profesora de ciencias. Alguien lo vio entrar a su habitación en medio de la noche. Ellos lo negaron pero años después se casaron. Cuento similar aquí pero eran los profesores de francés y la profesora de español e italiano. Terminaron casados y teniendo un hijo al final. ¡Olala! Los niños más pequeños de la escuela sospecharían que el profesor de ciencias puede estar haciendo algo con la profesora de educación física fuera de la escuela. Más tarde harían clic en que estaban casados entre ellos, así que sí, se estaban haciendo algo el uno al otro. Hubo rumores durante años sobre algunos de los profesores y alumnas más jóvenes. Algunos de los maestros terminaron yéndose para no volver a hablar de ellos, otros se quedaron, pero nunca se comprobó nada.
Luego, mientras mi clase estaba en nuestro viaje de último año, el profesor de música fue arrestado. Luego 2 profesores más al año siguiente. Luego pasaron varios años y la escuela anunció abruptamente que cerraría por razones financieras 2 semanas antes del final del año escolar. La semana después de que cerró definitivamente, otro maestro fue arrestado. Así que sí, diría que los rumores resultaron ser ciertos. Que una de las profesoras de gimnasia, señora muy grande, rompía el trampolín todos los años. No tuve su clase, pero por lo que entendí era cierto, excepto que solo sucedió una vez. Imagínese si ella hizo de ese su objetivo. Oh, ¿acabas de reemplazar el trampolín? También voy por este. En mi escuela secundaria, 2 niños que eran primos estaban saliendo. Siempre lo negaron, pero mucha gente todavía lo creía. Se veían extrañamente similares, pero mucha gente simplemente lo atribuyó a una coincidencia. Aproximadamente un año después se separaron y dejaron de interactuar por completo. Comenzaron los rumores de que sus padres se involucraron o se enteraron y lo cerraron, y nuevamente se dejó a la especulación. En nuestra reunión de 5 años, alguien que conocía a su familia dijo que resultó que el rumor de que eran primos no era cierto. Eran medios hermanos y ni siquiera lo supieron hasta que sus padres lo dijeron un día. Jajaja, y solo jajaja porque uno de mis amigos en secundaria tenía la misma situación. Estaba saliendo con una chica popular, que tenía el mismo apellido que él, era Smith. Así que sí, no necesariamente una señal de alerta. Después de salir y demás durante un mes más o menos, comenzaron a hablar un poco más en profundidad sobre sus familias, etc. Resulta que en realidad eran primos. Primos hermanos, pero a través de muchos matrimonios y una familia lo suficientemente grande, nunca se habían conocido. No son primos biológicos, pero ambos se asustaron y terminaron. El gran rumor no se trataba de mi escuela secundaria, sino de una escuela en el lado oeste de la ciudad. El rumor era que un montón de chicas dirigían una red de prostitución fuera de la escuela. Resulta que era verdad. La policía se infiltró y arrestó a una docena de chicas. Que un nuevo estudiante era en realidad un oficial de policía. Lo era y los idiotas fueron arrestados por vender drogas. Esto también pasó en mi escuela. Pero todos sabían que el viejo que pedía drogas todo el tiempo era policía. El entrenador de softball de unos 40 años estaba saliendo con una de sus jugadoras. Resultó ser una estudiante de segundo año, por lo que tenía 15 o 16 años en este momento. Dejó a su esposa e hijos por ella, pero ella pronto se dio cuenta de que era un asqueroso y terminó las cosas. Su castigo fue una suspensión de 1 año como entrenador, pero mantuvo su trabajo docente de alguna manera. Fue unos años después de que me gradué, pero un estudiante horneó galletas para toda su clase de historia y las repartió un día. Varios días después, la estudiante informó a todos que en realidad había horneado las cenizas de su abuelo reciente en las galletas, por lo que todos habían comido un poco de su abuelo muerto. Mucha gente pensó que era un truco extraño hasta que algunas de las galletas que no se habían comido fueron enviadas al departamento de policía local para su análisis y, efectivamente, contenían restos humanos. Estaba en la universidad y veía titulares sobre la escuela porque creo que eran noticias internacionales breves, y tuve que enviar mensajes de texto a algunos de mis amigos que todavía tenían hermanos menores en la escuela para poder averiguar qué sucedió. ¡Qué mierda! El profesor de mi hermana dejó embarazada a una estudiante. Quiero decir que terminó yéndose, pero todavía hay múltiples rumores de que está en prisión. Ir a prisión es una forma de irse. Corría el rumor de que nuestro profesor de inglés había sido arrestado por contratar prostitutas. Nadie lo creyó hasta que tuvimos una lección de textiles donde el maestro preguntó, ¿alguna pregunta? Sobre cómo hacer un tipo particular de puntado y el payaso de la clase preguntó, ¿es cierto que arrestaron al señor, profesor de inglés, por indagas de la acera? El profesor de textiles respondió, no creo que todos necesiten saber eso, Simón. Durante años hubo un rumor de una habitación secreta en los gimnasios que tenía una mesa de billar. Fue una de las primeras cosas que aprendiste sobre la escuela y, a pesar de las muchas mentiras contadas por los alumnos que buscaban la gloria de corta duración, el personal de la escuela lo negó enérgicamente. Aproximadamente 5 años después de que dejé la escuela, fue demolida. La escuela fue, durante mi tiempo, la segunda escuela clasificada más baja de Ofsted en el país, y tenía un documental de Channel 4 filmado sobre su personal que trataba con los niños más difíciles de enseñar. Su desaparición no fue un shock. Detuvieron la admisión de nuevos alumnos y agotaron el tiempo de los que aún estaban allí, pero debido a algunos retrasos en la entrega del sitio de la escuela a los desarrolladores del nuevo edificio, una pequeña aldea de jubilados y un centro de salud, el personal de limpieza se mantuvo para mantener el lugar seguro durante un período de 2 o 3 meses. En los últimos días, hicieron una inspección completa del sitio y alguien decidió tomar fotos en el camino.
Entraron en todos los edificios, grandes o pequeños, y en las áreas del personal que los estudiantes rara vez ven pero que no son controvertidas. Las fotos documentaron las áreas de la escuela que ha comenzado a estar en desuso y abandonada en sus últimos años, ya dañada o llena de grafitis. Muebles viejos apilados en ese salón de clases. El piano desafinado en el pasillo ya se vendió, o se regaló, quién sabe. Un par de años más tarde, una de las personas que realizó esta gira misteriosa subió el conjunto completo a un perfil de Facebook ahora eliminado. Para aquellos que asistieron a la escuela en sus últimos años, fue interesante ver qué había sido del lugar en el que pasamos 5 años convirtiéndonos en adultos jóvenes, viendo perspectivas desde ángulos nuevos para nosotros, como en los techos de los edificios de un solo piso. Y en el último par de fotos, un recorrido por la sala de calderas oscura y húmeda que sirvió a los 2 gimnasios igualmente antiguos. Y casi al final, una foto del personal de limpieza jugando al billar. Que un niño había construido una habitación en el techo encima de un armario para pasar el rato y esconder su alijo de bocadillos y refrescos de contrabando que vendería en los pasillos. Literalmente cortó un agujero en el techo de un armario dentro de un armario y coló una mini nevera allí. Solo lo atraparon cuando la cagó al enchufar demasiadas cosas y causó problemas de energía en la escuela. Hicieron que un inspector viniera para encontrar el problema y dijo, porque hay un cable de extensión que sube al techo. Se enteró y logró limpiar todo. Tenía una alfombra, una silla, una lámpara y otras cosas además de la mini nevera, al final del día. Todavía lo atraparon unos días después, pero fue impresionante. Que uno de los profesores de inglés solía agredir físicamente a los niños. Nadie lo creía porque era mayor y muy amable. Un día le dijo a nuestra clase que en los años 80, cuando estaba enseñando, cada vez que un niño se ponía bochornoso o comenzaba una pelea en su salón de clases, lo levantaba físicamente y lo echaba de su clase. Una vez le dio una conmoción cerebral a un niño porque rebotó su cabeza en un casillero. Lo mandaron a clases de manejo de la ira pero se quedó dando clases en la escuela hasta su retiro. Mi profesor de matemáticas bastante anciano echó a un niño de su salón de clases mientras aún estaba en su escritorio porque el estudiante estaba siendo un imbécil. La escuela lo despidió y los padres del niño demandaron a la escuela en nombre de mi maestro por despido ilegal porque sabían lo cabeza de mierda que era su hijo y la escuela llegó a un acuerdo pagándole para que se jubilara. Extraño a ese hombre. Él fue un gran profesor. Había un maestro, que también era entrenador de atletismo, en mi escuela. Un día, un niño idiota estaba siendo un idiota en clase, y el maestro sacó una pistola de arranque, descargada, de su escritorio, corrió hacia el niño, lo arrojó sobre la estantería del alféizar de una ventana del 3er piso y apuntó con la pistola a la cabeza del idiota y le dijo lo malo que iba a ser si no se comportaba. A principios de los 90 vi que esto sucedía en mi escuela primaria. El maestro de 4º grado de unos 50 años recogió al niño y la combinación de silla y escritorio en la que estaba sentado y lo arrojó fuera del salón de clases al pasillo. La cabeza del niño se estrelló contra el escritorio y rodó por el suelo y le sangraba la cabeza. Mi clase estaba haciendo que el bibliotecario nos leyera a 3 metros de distancia en la biblioteca. El niño se metió en problemas por lo que sea que hizo para enojar al maestro, pero no le pasó nada al maestro que nosotros los niños supiéramos. El maestro todavía estaba allí cuando me gradué 4 o 5 años después. Y esto no fue un incidente aislado. Hubo un rumor de que un estudiante de primer año que ingresaba se había emborrachado tanto durante el verano que se desmayó en el campo de golf y los golfistas lo encontraron a la mañana siguiente y pensaron que estaba muerto. Llamaron para reportar un cadáver. Sé que el rumor es cierto porque el niño era yo. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.